Vamos a platicar con el ingeniero José Medina Mora y Casa, presidente nacional de Coparmex. Qué gusto recibirlo al aire, ingeniero. ¿Cómo está? Buen día. Muy buenos días, Alfredo, qué gusto saludarte. Gracias. ¿Cómo estamos después de la pandemia en México, ingeniero? Bueno, todavía en un periodo de recuperación, digamos, esta crisis derivada de la pandemia, pues algo que no esperábamos en ninguna empresa, en ningún país, y que pues ha traído consecuencias importantes. Eh, el efecto ha sido diferente en diferentes sectores, siendo el sector turismo de los que más quedó afectado. Toda la parte de hotelería, restaurantes, son pues las unidades económicas más afectadas. En general, en el turismo para el país fue bueno en el sentido de que México decidió dejar abiertos los destinos turísticos y esto hizo que atrajéramos a gran número de turistas. Que, bueno, ahora que los demás destinos internacionales después de la pandemia están abiertos, bueno, pues ahora tenemos que competir, ¿verdad? Para seguir atrayendo turistas extranjeros a nuestro país. Pero en general las empresas, los hoteles, los restaurantes fueron de las empresas más golpeadas durante la pandemia. Hay que resaltar que hubo, digamos, una decisión del gobierno de no apoyar a las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, las pymes son las que más resintieron los efectos de la pandemia. Las grandes empresas de alguna manera ligadas a digamos, el sector exportador, pues pudieron sobrevivir bien la pandemia. Hay sectores que crecieron, inclusive el agroalimentario, el tecnológico, por el cambio que hubo precisamente derivado de la pandemia, el trabajar desde casa. Cambió también la manera en que operamos las empresas, las personas, y pues estamos ahora tratando de pues vivir una nueva realidad en el trabajo, una nueva realidad en distintos sectores, y bueno, el turismo no es diferente en lo que se está viviendo en los cambios que se presentan precisamente derivados de haber pasado por esta crisis de la pandemia. Mencionaba, ingeniero, en efecto, que el gobierno federal no quiso, no decidió apoyar a MIPYMES. ¿Tiene una idea del saldo final? ¿Cuántas empresas dejaron de existir? Sí, más bien el gobierno federal decidió no apoyar a las MIPYMES y el resultado fue que 1,5 millones de empresas tuvieron que cerrar, la mayor parte micro y pequeñas empresas, que esto hizo que la caída de la economía en nuestro país fuera 8,5% en el 2020, más o menos el doble de lo que cayó en promedio los demás países del mundo, y que además la recuperación, digamos, el rebote del 2021 fue solo del 5%, y aún con un crecimiento del 3% en el 2022, todavía no alcanzamos el nivel de la economía que teníamos previo a la pandemia. Apenas se estima que en este 2023, con el crecimiento que haya, pues entre 1,5 y 2%, se logre apenas el nivel que tenía la economía previo a la pandemia. Y esto es precisamente resultado de la decisión del gobierno de no proteger los empleos, de no apoyar sobre todo a las MIPYMES. ¿Qué sí está haciendo la Confederación Patronal, ingeniero, para apoyar precisamente a las MIPYMES? Sí, bueno, desde que surgió la pandemia nos abocamos a dar capacitación, asesoría de cómo enfrentar una crisis que cambia los parámetros de cómo operamos, en donde enfatizamos la importancia de cuidar la liquidez de las empresas, porque una empresa, digamos, puede tener un modelo de negocios rentable, pero si se le acaba la liquidez, pues deja de caminar. Hacíamos la semejanza con un automóvil nuevo que sale de la concesionaria y que puede estar perfectamente su funcionamiento, pero si se le acaba la gasolina no camina. Entonces era la insistencia hacia las MIPYMES de cuidar precisamente la liquidez, de alguna manera el que pues se viera el cómo se podía eh, diferir algunos de los gastos, algunas de las inversiones, cuidar al personal, aprovechar a capacitarlo. Hay casos excepcionales, un hotel en Guadalajara que con 80 trabajadores y 0 huéspedes,
que decía, a ver, si los puedo liquidar y cuando vuelvo a ver huéspedes vuelvo a contratar, pero tendría que nuevamente capacitar, o los mantengo en la nómina, pero pues se me va a acabar el capital. Y entonces idearon una estrategia temporal para generar ingresos para mantener esos 80 trabajadores, y lo que hicieron fue ver una docena de tamales por 180 pesos, lo distribuían a través de WhatsApp, y eso permitió que tuvieran los ingresos para mantener la plantilla, y una vez que recuperaron a los huéspedes, tenían el personal capacitado para poderlos atender. Y como estos ejemplos, muchísimos en distintos sectores de empresas que usando la innovación lograron sobrevivir a la crisis y hoy siguen operando. Desgraciadamente, como comentamos, pues 1,5 millones de empresas tuvieron que cerrar, se perdieron 1,100,000 empleos formales, de los cuales en los 5 meses que estuvo cerrada la economía, y luego tardamos 17 meses en recuperar a nivel total los empleos. Sin embargo, todavía a la fecha hay 2 estados que no han recuperado el nivel del empleo que se tenía previo a la pandemia, que son la Ciudad de México y el estado de Veracruz. Ingeniero, tocando precisamente la cuestión de las MIPYMES, hay 2 puntos importantes. Hace poco se declaró que se incrementa la cantidad de vacaciones que se le tiene que ofrecer a los trabajadores. Y ahorita está en proceso hablar acerca de 8 horas menos, prácticamente todo un día laboral menos, que se va a votar ahora en el Senado de la República próximamente. Esto va a ser un ajuste grande, me imagino, para MIPYMES. Sí, de alguna manera hemos seguido estas iniciativas laborales para lograr mejores condiciones para los trabajadores. Recordarás que se aprobó un aumento al salario mínimo. Desde Coparmex seguiremos impulsando llevar el salario mínimo a la línea del bienestar familiar, es decir, que en una familia de 4 personas donde 2 trabajan, que 2 salarios mínimos alcancen para la canasta alimentaria y la no alimentaria. Esto es algo que pensamos lograr para el 2026. Pero también apoyamos este aumento de vacaciones de 6 a 12 días. Lo que encontramos es que la mayor parte de las medianas y grandes empresas ya otorgaban esas 2 semanas de vacaciones, y lo que pedimos para las MIPYMES es que hubiera gradualidad. Desgraciadamente no se consiguió esa gradualidad, y pues sí es un costo importante para las empresas. Y hay un tercer costo que entra en este año, que es el aumento de la aportación de las empresas hacia la pensión de los trabajadores. Es una ley que impulsamos para que aumentara un 8% la aportación de las empresas al fondo de pensiones, 1% por año durante 8 años, empezando en este año. Entonces son costos que las empresas de alguna manera tienen que compensar con productividad. Tenemos un reto muy importante en la productividad porque somos solo el 30% productivos con respecto al promedio de los países de la OCDE, y este aumento de costos para las empresas, la única manera de permanecer competitivos es precisamente aumentar la productividad. Cuando ahora se discute, se aprobó en comisiones el pasar digamos, 48 horas de trabajo a la semana a 40 horas, es decir, que se trabaje de lunes a viernes 8 horas con 2 días de descanso. Es algo que en muchas oficinas ya es un hecho, pero en el sector industrial pues se requiere ese horario de trabajo. Esto significa un aumento de costos. Está ahorita aprobado ya en comisiones, falta que se apruebe en la Cámara de Diputados y después en la Cámara de Senadores. Nos parece que no es momento de aumentar los costos, tenemos que aumentar primero la productividad. Sin embargo, estaremos atentos a esta discusión, a ver en qué termina. Sí es un aumento considerable de costo para las empresas, y lo importante es no perder la competitividad. Ingeniero, me quedan unos segunditos, pero en cuanto a Fonatur, yo sé que sacaron un comunicado hace un par de días, están esperando respuesta, me imagino, se van a acercar al gobierno federal, ingeniero. Sí, digamos que lo que nos preocupa es que estos recursos que se obtienen por los impuestos de hospedaje, de turismo extranjero, que son orientados a Fonatur, y que es precisamente lo que permite que haya los recursos para fomentar el turismo en nuestro país, que pues ahora ya serían transferidos al Tren Maya. Nos parece que de por sí, una vez que se canceló el Consejo de Turismo, se canceló ProMéxico, pues era Fonatur quien tendríamos como instancia para promover el turismo en nuestro país,
como decíamos al principio, el hecho de que se hubieran mantenido abiertos los destinos turísticos en México nos benefició para que llegara turismo extranjero, pero ya estando abiertos todos los destinos turísticos necesitamos esos recursos para promover el turismo en nuestro país y esa es precisamente la petición que hacemos al gobierno ahorita, al Poder Legislativo. El ingeniero José Medina Mora y Casa, presidente nacional de Coparmex. Ingeniero, buen día y muchas gracias. Muchas gracias, que tengan muy buen día y un saludo para todos los oyentes.